Abran sus Biblias y vamos a continuar con este maravilloso libro de Reyes, capítulo 3, y pidamos dirección. Padre, te doy gracias por tu amor y tu bondad, Señor, sabiendo que tú eres el que nos sostienes, como lo acabamos de cantar, Señor. Permite que tu sabiduría, Señor, esté en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable y permita, Señor, que sea menos yo, sea siempre tú, Señor, en todo momento, y que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, Señor, y conocerte cada día más, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo maravilloso de este libro de Reyes, y lo maravilloso de la Biblia, es que no es un libro histórico, no es un libro en el cual podamos encontrar solamente historias como las que vamos a ver ahorita, de hombres buenos o hombres que son perfectos, hombres que han cumplido siempre los designios del Señor, sino vamos a ver historias de hombres como tú y como yo, pecadores, que han fallado a Dios y que en algún momento alguno de ellos se ha arrepentido de sus pecados y ha comenzado a caminar de la mano del Señor. Y vamos a hablar un ejemplo de David, ¿no? David, sabemos la historia de David, siendo ya a sus últimos, el haber podido cometer errores de adulterio, de asesinato, y después de eso, tener un hijo, el cual ese niño fallece y Dios le vuelve a dar la oportunidad de tener un hijo con esta persona con la que había cometido adulterio. Y a ese hijo le pone por nombre Salomón, que en traducciones, cuando veíamos el libro de Proverbios, asemeja a la palabra shalom, que significa paz. Y vemos que David empieza ese tiempo de paz después de arrepentirse de sus pecados, después de haber entregado todo aquello que había hecho mal, y comienza a hacer cosas diferentes, que una vez que te arrepientes, lo que haces es dejar de hacer aquello que estás haciendo mal para comenzar a caminar con Cristo. Y yo veo algo en esto, desde el capítulo 1 al capítulo 2, en donde vemos que David está muy presente en la vida de Salomón, cosa que había estado faltando con los demás hijos. Sus demás hijos se rebelan, pero Salomón escucha el consejo del padre. En el capítulo 2 vemos cómo David le aconseja a Salomón qué tiene que hacer, cómo lo debe de hacer y hacia dónde se tiene que dirigir. Y en este capítulo 3 vamos a ver cómo Salomón, después de empezar a tomar decisiones, como la muerte de este general, como la muerte de su propio hermano, y de llevar a cabo ciertas acciones que en su momento ni su propio padre había podido tomar, vemos en Salomón cierto dejo de conocimiento y de cierto dejo de inteligencia para poder llevar a su pueblo y de poder reinar. Entonces, vamos en el capítulo 3, verso 1, dice: entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Salomón hizo parentesco, y esta parte es que Salomón toma a la hija del Faraón y la hace su esposa. Y dijéramos, bueno, acabo de hablar de que Salomón tiene cierto dejo de conocimiento, de inteligencia. Bueno, era bueno y malo, ¿sí? Si nos vamos a Nehemías 13, 25 al 27, voy a adelantarme un poquito la historia de Israel. Nehemías, después de construir las murallas, hace lo siguiente. En el verso 25 dice: así que los reprendí, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijos para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí? Está poniendo orden, le está diciendo al pueblo: a ver, no se pueden emparentar. La ley dice que no puedes tomar mujeres extranjeras, ¿sí? No puede. Llegaron a esta tierra de Canaán y la ley les decía que no podían tomar mujeres y no se podían emparentar con ellos.
¿Y cuál era el propósito de todo eso? Es que no tomaran todo aquello a lo que ellos adoraban, sus costumbres, sus ídolos, y se pudieran entonces ellos impurificar para poder seguir siendo ese pueblo escogido. Entonces, ¿qué está haciendo Nehemías aquí? Nehemías está reprendiendo al pueblo. Ahora, ¿qué está haciendo Salomón? Y Nehemías dice, ni aún Salomón con toda su sabiduría dejó de caer en eso. Ahora, ¿estaba pecando Salomón al tomar a la hija del faraón? En esos tiempos era permitido, ante la ley, el poder tomar una mujer para evitar las guerras. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio. Vamos ahí, Deuteronomio, capítulo 20. Dice así. Y habla en Deuteronomios aquí esta parte en donde dice que el hombre o este rey puede tomar a las mujeres para evitar una guerra. Y la puede llevar, la puede tener con él, pero primero tiene que cubrir ciertas situaciones, como era, se tenía que cambiar la ropa, vestirse de cilicio y raparse completamente. ¿Y eso para qué? Para que esa mujer extranjera adoptara por cuenta propia la religión judía. Entonces, Salomón lo aprende también de papá. ¿Qué fue lo que aprendió el papá? Él tenía muchas mujeres y se había casado con algunas hijas de reyes. ¿Para evitar qué? Para evitar guerras. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Deuteronomios? Que cuando dice también que podía tomarla, ¿sí? Y podía hacerla su esposa, su mujer, siempre y cuando esta mujer adoptara a la religión judía y se convirtiera al Dios, al único Dios. Entonces, también pasaba que si esta mujer no era provista para él o no, él no la quería desear, la podía dejar ir. Pero también él podía llegar a la guerra y decirle al pueblo, hagamos la paz. Entonces, era una ley que era permitido, pero también había una salida para decirle, a ver, no es necesariamente que te cases con la mujer extranjera para obtener la paz. Simplemente era permanecer, confiar en mí y llegar con el otro pueblo y decirle, hagamos la paz. Y si este pueblo le hacía la paz, esta paz era permanente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Salomón? Salomón toma a la hija de este rey y la hace su mujer para mantener la paz. Y es como que la reina de más alta jerarquía que tiene Salomón. Se habla de las mujeres que tuvo Salomón, ahorita las vamos a ver, fueron muy pocas, o fueron muchas, ¿sí? O no las suficientes, no lo sé. Pero lo que hace Salomón es tomar esto como base para decir, voy a obtener la paz con todos los reinos. El pueblo que tiene al sureste, al lado es Egipto, que es un pueblo poderoso, y dice, bueno, voy a empezar a poner paz. ¿Sí? ¿Sabiamente? No. ¿Inteligentemente? Creo que sí. ¿Por qué? Porque él está haciendo todo lo que él ha vivido y ha sido enseñado por su padre. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque David pasa tiempo con Salomón. Es cercano a Salomón. Y aún antes de la muerte, él le dice, mira, necesito que hagas esto, y voy a dejar preparado todo aquello para cuando tú seas rey. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que tú vas a ser el rey. Y es una promesa de la fidelidad de Dios. Ahora, dice, los múltiples matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras, ¿qué es lo que causaron? Desastres en su vida. Vemos lo que vimos en Nehemías. Y le trajeron a Salomón al final de sus días un mal ejemplo. Literalmente lo llevaron a él cometer todo aquello a lo que él sabía que no debería hacer, que era adorar otros ídolos. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas,
de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero dice: pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Y esto lo vemos en el mismo libro de Reyes. ¿Qué vemos? Salomón más adelante muestra cuántas mujeres tuvo. 700 mujeres que eran princesas. Todo por la paz. Hubo mucha paz. Había 700 ciudades que supuestamente iban a tener paz. Más, dice que 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres. Contemplando que la hija del faraón no era su primer mujer. Él ya tenía otra mujer. ¿Y cómo sabemos esto? Más adelante vamos a ver cuando su hijo toma el reinado, aparece que él ya trae 41 años. Y la edad de Salomón, aunque la Biblia no la dice totalmente, se piensa que está entre los 18 y 20 años cuando él toma el reinado. Entonces, vemos que su primer hijo tiene 41. También vemos que la primera mujer tampoco es israelita, es edonita. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? El corazón de Salomón estaba muy apegado a lo que su padre le había enseñado. Le había pasado tiempo enseñando la ley, conociendo la palabra de Dios, lo que conocían hasta ese momento, ¿sí? Pasaba tiempo enseñándole cómo gobernar. Pero muchas veces uno no aprende nada más de lo que nos enseña, uno aprende de lo que ve. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos mostrar una ley que conocemos verso a verso y la enseñamos, pero nuestra forma y nuestra forma de ser no demuestra lo que estamos enseñando. ¿Y saben qué? Me encanta que la Biblia nos enseñe personas así, porque nos invita a mirar al único que es perfecto, al único que cumplió y tuvo el carácter perfecto, y hacia donde todos tenemos que voltear. Y me encanta porque también vemos que no es, como decía el apóstol Pablo, no es una carrera de velocidad, sino es una maratón. Yo veo aquí a un joven Salomón comenzando. Y ojo, no importa, y no es tan importante cómo comiences, sino cómo vas a terminar la carrera. Salomón comienza viendo lo que hacía su padre, tenía muchas mujeres. Y él, en su corazón jovenmente, desea muchas mujeres. Pero si 1000 mujeres no lo satisfacieron, una tampoco lo iba a satisfacer, porque su amor no estaba puesto, no estaba suplido con lo que el amor de Dios sí puede suplir. Por encima de las 1000 mujeres, y no estoy hablando mal de o que las mujeres hayan hecho algo malo, sino estoy diciendo de que el corazón de Salomón no iba a ser lleno ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con 1000 mujeres. Así como tampoco iba a ser lleno con la cantidad de carruajes, ni con la cantidad de oro que él va a tener en toda su vida. Dice que le trajo la ciudad de David. Y ese es un grave problema. ¿Qué pasó? La trae, en la traducción lenguaje actual dice que la trae a la antigua Jerusalén, porque él estaba construyendo el templo, estaba construyendo la casa, estaba construyendo o alzando los muros. No se sabe si realmente le estaba construyendo literalmente los muros o lo estaba alzando, pero literalmente estaba trabajando en ello. ¿Y qué pasa al traer a esta mujer a la cercanía en Jerusalén? Es que esta mujer no solamente venía sola, porque no se cuenta que la hija del faraón haya adoptado a Dios como su Dios, sino que atrajo a sus dioses. ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que ella ponía ciertos hechizos, y hablo de hechizos como una manta negra con estrellas, para que Salomón cuando se despertara creyera que todavía era de noche y siguiera durmiendo. ¿Y cuál era el motivo? Es que Salomón tenía las llaves del templo y se levantaba demasiado tarde para llegar, y la gente que iba a sacrificar no podía hasta esperar a que Salomón entrara.
Ahora, se le da a Salomón el poder edificar ese templo, el poder edificar la casa, y no solamente una casa. Y la casa no era porque él era el gran arquitecto. Muchos piensan que por la inteligencia o sabiduría que él tenía pudo crear todo esto. Recordemos que Dios le dio las medidas y cómo quería cada centímetro y cada metro cuadrado, cómo quería que fuera. Él solamente era el ejecutor. Y en el verso 2 dice: solo que el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa en el nombre del Señor, estaba en construcción. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos ¿de qué? De su padre David. Y aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal, y Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre este altar. Dice que el pueblo sacrificaba sobre lugares altos. Y estos lugares altos en la Biblia representaban, y cuando hemos venido leyendo Jueces, lugares en donde se hacían sacrificios paganos. Porque el pagano, ¿qué creía? Que mientras más arriba o más cerca estuviera del cielo, más rápido iba a tener contacto con sus dioses. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, dice que el pueblo está yendo a lugares altos. ¿Estaban faltándole a Dios? ¿Le estaban faltando a la ley de Dios? Vemos, y cuando vimos en Samuel, ¿se acuerdan que Saúl, antes de ser rey, es mandado por su padre a visitar a Samuel? Y cuando va a visitar a Samuel, él llega y va hacia un lugar alto, porque Samuel estaba haciendo sacrificios en lugares, ¿qué? Altos. Entonces, era permisible en ciertos momentos por el Señor. En otras partes eran lugares que una vez que habían sido conquistados, eran santificados para adoración del Señor. Y eso terminó cuando el templo se construyó. Nunca más se podía adorar en lugares altos cuando el templo se construyó. Pero mientras, vemos la misericordia de Dios teniendo contacto con ellos. ¿Por qué? Porque iban a lugares altos saliendo afuera de Jerusalén, cercano al pueblo de Jerusalén, en donde estaba el arca y donde ellos adoraban. Pero dice que Salomón, andando en los estatutos de su padre David, sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Salomón va a un lugar que se llama Gabaón. ¿Y por qué vemos que sigue los estatutos de su padre David? Vamos a Primera de Crónicas 16, 39 al 40, donde dice: David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto, que estaba ¿en dónde? En Gabaón, para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto por la mañana y por la noche, conforme todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel, andando en los estatutos de su padre. Sigue Salomón apegado a lo que su padre le está enseñando, y él va a adorar a donde su padre también fue a adorar. ¿Y qué es lo que estaba allá? Dice aquí, para ofrecer holocausto sobre el altar del holocausto. Ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Va viendo lo que su padre le ha enseñado, él va y va a adorar a Gabaón, que está aproximadamente como a 10 kilómetros de Jerusalén, y va y sacrifica 1000, hace 1000 sacrificios. Decía el pastor Choc, era una fiesta, porque una vez que sacrificaban, también comían y se alimentaban. Entonces imagínense todo el alimento que había, cuántas personas estaban conviviendo. ¿Y esto por qué? Salomón tenía grandes riquezas, su padre le había heredado grandes riquezas, le había heredado el reino, ¿sí? Pero también está mostrando él el favor de Dios, mostrando también al pueblo que es Dios el que merece la honra. Y Salomón lo hace con todo, dice que todo el pueblo va atrás de él y hace 1000 sacrificios. 1000 sacrificios. Dice: durante la época que se describe en el libro de Jueces, Israel adoptó costumbres paganas de ofrecer sacrificios en lugares altos. Los paganos creían que mientras cerca estuvieran del cielo, mayor serían las probabilidades de que sus oraciones llegaran a los dioses. Como en muchos de esos lugares altos habían santuarios dedicados a Baal,
Estas prácticas estaban expresamente prohibidas a los israelitas. Y eso, si estás anotando, Levíticos 17, versos 3 y 4 te lo dice. Sin embargo, en ciertas ocasiones, el Señor aprobó que su pueblo le adorase en lugares altos. 1 Samuel 9, del 12 a 14, que es lo que yo te comentaba, que es cuando el profeta Samuel estaba haciendo sacrificios cuando Saúl le fue a visitar. Y dice, los lugares altos de los que hablan en estos versos 2 y 3, son estos en los que Dios sí permitía poder hacer esos sacrificios. ¿Por qué? Porque todavía el templo no estaba construido, estaba en construcción. Ahora, Salomón se amaba a Jehová, seguía los estatutos de su padre, pero también su corazón amaba más a sus mujeres. Y eso lo va a llevar al día de mañana a cometer la peor de las atrocidades para alguien que ha sido santificado por Dios, es ir y adorar a esos dioses, en esos mismos lugares altos en los que el pueblo iba a adorar. ¿Te imaginas? Verso 5 en adelante dice, y en Gabaón el Señor apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en la que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahora dice que se le apareció en sueños, y esta notable visitación, o este notable sueño, ocurrió, y es uno de los más significativos que yo veo en la Biblia, porque dice que se le aparece en sueños, y a mí me mueve mucho el tapete algo. La pregunta es, pide lo que tú quieras, y yo te lo doy. Si Dios hoy te hablara a ti en sueños, y te dijera, pide lo que tú quieras, que yo te voy a dar, ¿qué es lo que tú pedirías? Les voy a contar algo. Con los jóvenes tuve la pregunta de decirles, si yo te pudiera cumplir un deseo, ¿qué desearías? Y todos, no, pues yo quiero ser como Cristo. Nah, ya lo había contado antes. No dijeron eso. Me pidieron un carro, me pidieron coche, ¿sí? Mucho dinero. ¿Por qué? ¿Qué demostraba el corazón? ¿Qué es lo que nuestro corazón desea? Nos los acaba de decir el pastor Duro el domingo, que no vemos ¿qué? A este mundo. Entonces no voy a deleitarme en nada de este mundo. No, el mismo proverbio te dice que te puedes deleitar, pero ese no debe ser tu amor, no debe ser lo mejor para ti. Tu deleite debe estar ¿en dónde? En Jesús. Y yo veo a Salomón, y donde el Señor le pide, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, soy un muchacho, soy un joven. Ahora, ¿puedo pedir lo que yo quiera a Dios? Salomón, ¿qué es lo que pide? Sabiduría. Eso es lo que Salomón pide, sabiduría. Y yo veo ahí la oración de David hacia su hijo Salomón. Yo veo ahí el tiempo que pasó David con sus hijos. Y si tú eres padre como yo, de verdad que la oración que hagas por tus hijos, tarde o temprano va a traer frutos. Y a lo mejor no es en el tiempo que tú quieras, o en el tiempo que tú desees, pero te aseguro, y lo digo por experiencia propia, que tarde o temprano el Señor te va a hacer volver. Escucha las oraciones de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, para que tú vuelvas. Y yo veo ahí a un David diferente. Y aunque el texto no está hablando de David, en el contexto David está enseñándole a su hijo, y su hijo puede pedir, porque
él ha pasado tiempo con él. ¿Se acuerdan que los nombres para el judío tenía que ir determinado con su carácter? Y se le ponía inclusive a muchos ya después de un tiempo para ver cómo era. ¿Y cuál era el nombre de Salomón? Shalom, paz. El carácter de Salomón iba enfrescado a paz. ¿Y por qué? No era la paz que manejaba Salomón, era la paz que David tenía después de haber sido transformado por Dios, después de su arrepentimiento de lo que hizo, después de haber perdido otro hijo más, después de darse cuenta que todo lo que había hecho había estado mal. Y la Biblia nos muestra que David pasa un tiempo diferente con Salomón. Ahora, ¿qué dice Mateo 7:7? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Qué podemos pedir? Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Primera de Juan 5:14 me dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, el que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está la clave de cómo debes pedir. Conforme a su voluntad. Puedes pedir lo que tú quieras. ¿Sí? Alguna vez en la oración de varones, una persona se había quedado sin coche y yo me acuerdo perfectamente de una persona que se levantó y vamos a orar para que Dios le dé un coche, y todos así como que, ok, vamos a orar. Y oramos, y me acuerdo que pasó un cierto tiempo y de pronto nos llega a decir esa persona, ¿qué creen? Me dijeron que fuera a la agencia y me entregaron un coche. Ok, ojo, no estoy diciendo que mi deseo sea pedir un coche, pero es conforme a su voluntad. Si ustedes supieran la cantidad de veces que ese coche ha servido y sirve para el ministerio que Dios ha sido llamado, se darían cuenta por qué lo digo. ¿Qué es que voy con esto? Es conforme a su voluntad. Dios conoce los propósitos y Dios sabe el propósito de tu corazón. ¿Para qué deseas? El deseo de Salomón comenzó bien. ¿Qué es lo que pide Salomón? Ahora, primero le dice, tú hiciste misericordia, y si se dan cuenta lo repite 2 veces, misericordia. Salomón recuerda la fidelidad de Dios en haberle otorgado a David, decirle, él va a ser el rey y él va a construir mi templo. Y al ver eso, en sueño, el Señor se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, yo soy joven. Salomón en realidad tenía una edad corta. Posiblemente ya no era un niño, no era un joven adulto, no se dicen exactamente. En Primera de Crónicas 22:5 dice, y esto es David viendo a su muchacho, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y aquí vemos lo que te decía con David. David dedica tiempo a pasar con Salomón. No lo sé si fue la misma situación. Se recuerdan que en el tiempo de Absalón y de los otros hijos, ¿qué estaba haciendo David? David estaba en guerras, constante guerras. Y ¿sabes qué? Me da un pequeño movimiento con alguien que decía, con relación a un trabajo, es que mi trabajo y el trabajo y trabajo, y decía, no todo debe ser el trabajo. Tu familia, cuida tu familia. Y a veces nosotros estamos enfrascados en este mundo, sin querer, amando este mundo, porque queremos vivir mejor, porque queremos tener una mejor posición, porque queremos tener un mejor lugar, un mejor puesto o una mejor economía. Y se nos olvida lo más importante. No amemos a este mundo no significa que no voy a vivir en este mundo y voy a deleitarme de lo que Dios creó. Significa que tengo que poner mi mirada en el otro mundo, en donde está Jesús, en donde está Él. Y Salomón había sido instruido. Dice, soy apenas un muchacho.
David lo va preparando, lo va llevando y le deja los preparativos hechos para que Salomón tenga el conocimiento básico, la inteligencia y las bases. ¿Para qué? Para poder reinar sobre el pueblo de Israel. Ahora, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. ¿Y qué es la sabiduría? Es entendimiento, es conocimiento. Dice, él quería entendimiento y lo quería en su corazón. ¿Y qué es la sabiduría? Entendimiento en el corazón de la palabra del Señor. Salomón quería un corazón que escuchara y un corazón que pudiera escuchar a Dios. Él lo pide. Ahora, él lo pide y más adelante vamos a ver que no lo aplica. Y a veces, no sé si te ha pasado, yo sé que no, pero vienes, sales el domingo, escuchas la predicación y dices, no manches, ahora sí me dieron cuerazos celestiales. Ya hasta me revolqué de lo que dijo la palabra. Y apenas sales y se te olvidó lo que aprendiste. Se te olvidó que no debes gritarle a ese hermano que se te atravesó en el coche. O que de esa persona que habló de ti no tienes que pensar mal. Bueno, ya así tantito, del pobre chavo que llega para lavarte los cristales y tú le dices, no. Se te olvida. Salomón pide sabiduría para tener un entendimiento de Dios en su corazón. Dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Salomón, así como tú y yo, traemos integrados un chip para saber hacer lo malo. ¿Sí saben por qué? Porque hemos nacido del pecado. Ya lo traemos. A un niño no le enseñas a decir no. Ya lo traen integrado en su ADN. No le enseñas a hacer algo malo. Ya lo traen. David pasa tiempo para enseñarle cuál es lo bueno. El deleite en su palabra. ¿Sí? Salomón lo pone en sus proverbios más adelante. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, lo vemos que lo hay, pero a veces mucho conocimiento no significa sabiduría. Porque la sabiduría es para poder discernir y ejecutar la palabra de Dios. Y aquí lo que hace Salomón es pedir, pues dice, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Segunda de Samuel, ya lo leímos y lo vimos hace tiempo, 24:9, ¿se acuerdan que David manda a Joab a hacer un consenso del pueblo? Y le dicen en 2 de Samuel 24:9, Joab dijo al rey la cifra del censo del pueblo, que había en Israel 800,000 hombres valientes que se sacaban espadas, y los de Judea eran como 500,000 hombres. La población total en el tiempo de Salomón era cerca de 4 millones de personas, el doble de lo que había en el tiempo de la conquista. Y eso lo puedes ver en Números 26, del 1 en adelante. Que Salomón hiciera esta decisión estando dormido, me mueve mucho más el tapete. Porque Dios te habla. Dios me habla, voy a contestarle. Pero cuando tú estás dormido, tú no estás consciente de lo que estás pensando. Yo no sé cuáles sean tus sueños, pero he soñado de todo. Voy a ver la película de Thor, el rato ando soñando que agarro el martillo. ¿No te pasa que tanto que estás viendo ciertas cosas, llega el momento que tus sueños se están llenando de eso? ¿Qué pasa con Salomón? Salomón había sido instruido en la ley de Jehová. David le enseñó la ley de Jehová. ¿Qué es lo que soñaba en ese entonces Salomón? Hacer lo que decía la ley del Señor. Porque Él no pide para Él pide para gobernar a este pueblo tan grande. No lo pide para Él. Yo no sé qué sueñes tú, pero sí te invito, ¿sí?, a que pidas al Señor que tus sueños sean cambiados para poder soñar lo que Él te quiere enseñar. Y vuelvo a decir, no puedo decir el nombre, pero alguna persona en algún sueño Dios le llamó y le dijo, sí, te tienes que ir para allá. Y en obediencia fue. Ahora, ¿cómo lo supo? Porque estuvo pasando tiempo en la palabra de Dios y discerniendo constantemente y yendo a sus pastores, y sus pastores le dijeron, sí,
Ahora, fue de agrado, verso 10, fue de agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Otra definición de sabiduría, inteligencia para administrar justicia. He hecho pues conforme a tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no me has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño, entró en Jerusalén, se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocausto e hizo ofrenda de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos. Regresándonos un poquito atrás. Ahora en el verso 7 le dice Salomón, ahora Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo ni entrar ni cómo salir. Y luego le dice, en el verso anterior, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en la que le has dado un hijo que se sienta en el trono, como sucede. Y acá adelante dice, y si andas en mis caminos, guardados mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Ok, me has pedido inteligencia para poder administrar, sabiduría para administrar mi pueblo. Y como has pedido bien, y como yo conozco tu corazón, no solamente te voy a dar, eso ya se te ha sido dado, y te voy a dar todo aquello que tampoco me pediste. Te voy a dar riquezas, ¿sí? Te voy a poner por encima de tus enemigos, ¿sí? De modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Pero hay un mandamiento. Y le dice, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo. Y acabamos de ver la historia de David. Y David anduvo siempre en los caminos de Dios. Y David siempre cumplió la ley de Dios. ¿Fue un buen padre? ¿Fue un buen rey? Pero ¿qué tenía David? Y por lo cual anteriormente Salomón le dice, tú has tenido misericordia de mi padre David, porque has conocido su corazón. ¿Y qué es lo que tenía David? Un corazón de arrepentimiento, digno, conforme al corazón de Jesús. Él se arrepentía de sus pecados y volteaba hacia adelante, y volteaba otra vez hacia el Señor. Y sabes que caminar con Cristo es así. Y esto nos enseña que hombres como tú y como yo, quizás a lo mejor no eres el rey David, pero casi te crees el rey de tu casa, ¿sí? O la reina de tu casa. Por lo regular nos amamos tanto que nos queremos poner nuestras propias coronas. Y no hay nadie como yo, no hay nadie como tú, no hay nadie como yo. Y queremos ser los reyes. ¿Y sabes qué? Aún siendo el rey que te crees, vas a fallar una y otra vez. Vas a fallar. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? Mientras andes en mis caminos y guardes mis estatutos y mandamientos como tu padre David anduvo, los prolongaré y prolongaré tus días. O sea, le dijo, no solamente te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, fortuna, te voy a dar todo lo que tú no me pediste, yo te lo voy a dar. Solamente necesito que andes como anduvo tu padre. Seguramente las historias que le contaron a Salomón, oye, ¿por qué se murió mi hermana Absalón? Bueno, déjate cuento. Oye, ¿qué pasó con mi hermana? Déjate cuento. Oye, ¿por qué mi hermanito falleció? Déjate cuento. Yo le fallé a Dios.
y me arrepentí. Me imagino que eso David le contaba a Salomón. Pasaba tiempo con él. Y Salomón dice, bueno, ok, yo pido inteligencia para poder dirigir a tu pueblo, no a mi pueblo. Tú me pusiste ahí, tu fidelidad me puso ahí. Dame sabiduría para atender a todas estas personas, que es tu pueblo. Y Dios solamente le pide, anda en mis caminos, guarda mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo. Entonces le da todavía una más, así como voy a prolongar tus días. Si vas a vivir 70, 80 años, vas a vivir 100. Voy a prolongar tus días. ¿Para qué? Para que disfrutes de todo esto que yo te estoy dando. De todo esto. La palabra sabio en hebreo significa hakam, que recalca la habilidad de gobernar en todas las circunstancias de la vida con precisión y acierto. Ahora, Dios no solamente contesta la oración de Salomón, la contesta más allá de las expectativas, le da riqueza y gloria y le da todo lo necesario para gobernar todas las circunstancias con precisión y acierto. Las cualidades de sabiduría, justicia y rectitud serán también características del futuro rey mesiánico. Y aquí esto apunta a Jesús. Isaías 9:6 dice, combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él aumentó su soberanía. Y le dice que la paz no tendrá fin sobre el trono de David. Apunta a Jesús. Si quieres anotar, Isaías 11 del 1 al 5, habla sobre esta, Jeremías 23:5, son dos de los versículos que puedes anotar y puedes ir al rato para ver sobre este Mesías. Ahora, ¿quién es bueno en sabiduría y quién es el grande en sabiduría y quién es el único que ha cumplido la ley completamente, sin nada, sin mancha? Jesús. ¿Y sabes qué? En la genealogía de Jesús, Él viene de David, de esos hombres sin manchas, no, de esos hombres que han fallado, que han traicionado. Si alguna vez has escuchado que porque tu padre lo hizo, te va a seguir una maldición generacional, déjame decirte, Jesús vino a romper cualquier situación de que tú puedas pensar algo así, porque Él vino de toda esa genealogía y fue limpio y sin mancha. Y toda la sabiduría que hay en este mundo estaba puesta en Él. ¿Y cómo lo veías? En su forma de hablar. ¿Cómo hablaba? Conforme a la palabra de Dios, conforme al Padre. ¿Y cómo reaccionaba? Conforme al Padre. ¿Cómo era su carácter? Conforme al Padre. No hubo tacha en Él. Y se cansó, durmió, comía, bebía, igual que tú y que yo. Entonces mi mirada, si tú quieres pedir sabiduría, ¿en dónde tiene que ser? Puesta en Jesús, mirando a Jesús. Todo apunta a Jesús. Primera de Reyes 4, del 29 al 30 nos dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Pablo en Efesios 3:20 me dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, ese es Jesús. Aquel que hace todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. No sé cuál sea el deseo de tu corazón el día de hoy, pero que sea como lo vimos antes, conforme a la voluntad de Dios. Que sea Dios quien te dirija. Ok, no está mal pensar en un ascenso, no estoy diciendo eso, no está mal en pensar en tener algo mejor, pero ¿con qué corazón lo haces? ¿Con qué corazón lo buscas? Salomón en ese momento estaba pasando de esa etapa en juventud en donde él solamente estaba buscando agradar a su padre, agradar a Dios.
Por eso lo nombra como a mi Padre, con el que tuviste misericordia, con el que tuviste fidelidad, así como a Él. Ahora Salomón despierta y lo primero que hace es ir y hacer sacrificio. ¿Se dan cuenta el corazón de Salomón cómo está? Fue un sueño. ¿Cuántas veces se han levantado de un sueño y dicen, ¿será verdad? ¿Quién ha soñado con que se ganó $1 millón y te levantas y te das cuenta que no? Pues todavía hay que pagar las cuentas y no tienes $1 millón. Sí. Pero el sueño de Salomón lo lleva inmediatamente a ir y a creerle a Dios, y irlo a adorar y sacrificar y hacer otro gran banquete y comer con todos los que estaban junto a él. Ahora, en lugar de ser más sabio, el hombre más sabio del mundo, con el tiempo Salomón se convirtió en el hombre más ignorante del mundo. ¿Por qué? Primera de Reyes 11, vamos ahí. Primera de Reyes 11. Del 4 en adelante, lo voy a leer. No voy a empezar, pero el rey Salomón, desde el verso 1, pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres, y eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidoníos, y Micom, ídolo abominable de los amoditas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas, y así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio. ¿A quién? A sus dioses. El hombre más sabio del mundo. Más adelante vamos a ver que se convierte en el hombre más ignorante del mundo. Verso 16. Por ese tiempo, 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz, y estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotros dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a su hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo. Y su hijo, muerto, lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráiganme una espada, y trajeron una espada al rey. Hasta ahí. Vinieron al rey 2 mujeres, dice, que rameras, que se presentaron delante de él. Si te recuerdas en Samuel, general del ejército viste a una mujer así de trapos inmundos, sucios, y la trae el rey para que le traiga y le diga cierta información. La trae con mentiras, ¿no? Pero ahí nos damos una situación. Todo el pueblo tenía acceso al rey. Y Salomón dice que estas 2 rameras, 2 mujeres, vienen a él y las 2 dan a luz casi al mismo tiempo. Las 2 están amamantando a su bebé y una se duerme y literalmente asfixia al bebé y este muere. Cuando ella se da cuenta que está muerta, ve que su hijo está muerto, lo lleva y se lo cambia a la otra mujer y ella se queda con el hijo vivo. Entonces empiezan a pelearse, decir, este no es mi hijo, necesito que me devuelvas un hijo, y entonces tienen acceso a Salomón, al rey.
¿qué pasa? Salomón escucha y las está escuchando. ¿Y qué les dije con respecto a lo que David le había estado enseñando a Salomón? Vámonos a Éxodo 21:35. Éxodo 21:35 dice, y esta era una ley que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel con respecto a ciertos animales. Si el buey de alguien hiera el buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y van a dividir el dinero. Y se dividirán también el buey muerto. Echa para cada uno. ¿De dónde puede obtener uno sabiduría? De la palabra de Dios. ¿A dónde acudes? ¿Sí? ¿A qué acudes cuando necesitas sabiduría? ¿Al consejo de tu amigo? Que a lo mejor está peor que tú. ¿Al consejo de aquel amigo que te va a decir lo que tú quieres oír? ¿O vienes a la palabra de Dios, en donde el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a redarguir y te va a instruir? No estoy diciendo que Salomón tomó este versículo, pero estoy casi seguro, en mi parecer y es personal, que él obtiene su conocimiento y toma esa sabiduría de lo que ya ha llenado su entendimiento y ha bajado su corazón. Ahora, Dios le da todavía mayor sabiduría para entonces él decir, tráigame una espada. Y yo me imagino la cara de las mujeres, nos va a matar. Y dice, partan al niño vivo en dos y divídenselo a mitad para cada quien. Cuando lo dije, si me dijeran eso sentiría horrible. Los que somos padres, imagínate que te digan, tu hijo, córtenlo. Y ciertamente lo mismo que sentí yo, multiplicado por 1000 ha de haber sentido esa mujer. Para que ella dijera, no, mejor entréguenselo. Entréguenselo, que viva mejor. A pesar de que ya no iba a poder estar con él, ella decide mejor que tenga vida. Y esto me da 2 puntos para ti y para mí. Todos tenemos acceso al Padre. Tú y yo tenemos acceso al Padre como estas mujeres tuvieron acceso al Rey. Y Dios conoce lo que tú necesitas. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y Él no va a cumplir los deseos de tu corazón, pero te va a dar lo que tú realmente necesitas para lo que estás viviendo. Ahora, cuando dice, tráeme la espada, la historia de estas mujeres ha sido aterrador. Primero, porque eran mujeres prostitutas. ¿Quién las iba a escuchar? Y de pronto tuvieron acceso al Rey. 2, porque era un caso de vida o muerte. Conclusión. Primero, alguien me preguntaba, y yo me lo preguntaba, ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera tantas mujeres? Porque decía que no incumplía la ley. Sin embargo, más adelante vemos que sí, que entró con mujeres las cuales Dios le había dicho que eran abominables para sus ojos, que no deberían. ¿Sí? Ahora, la concesión no es lo mismo que la aprobación. Tú tienes ese libre albedrío de tomar la decisión correcta de qué es lo que vas a hacer, pero no tienes la aprobación de Dios, de que eso que estás haciendo influye a las leyes, influye al amor que Él te ha dado. Y al final, nada te va a traer satisfacción si no es Jesús. Si 1000 mujeres no pudieron satisfacerlo, si todo el dinero del mundo no lo pudo satisfacer, mismo Salomón lo dice, Eclesiastés 2 del 8 al 9, dice, reuní también plata y oro para mí, y el tesoro de los reyes de las provincias, me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres de muchas concubinas, me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén, también la sabiduría permaneció conmigo. Y más adelante en el verso 11 dice, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado. ¿Se dan cuenta? De las obras que mis manos habían hecho. Cómo va alejándose el corazón de Salomón. Antes era todo lo que tu fidelidad ha dado, ahora todo lo que mis manos habían hecho, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Nada de lo que haya en este mundo va a satisfacer lo que Jesús sí puede satisfacer. Nada. Y todos podemos pedir sabiduría. Todos.
¿sí? Filipenses 4:6 me dice: por nada estés afanoso, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Proverbios 1:7 me dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice que los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 9:10. Eclesiastés 12:13, mismo Salomón dice: la conclusión, cuando todo se ha oído en este tema, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. ¿Qué debemos pedir? Sabiduría conforme a la voluntad de Dios. Y si estás viviendo en pecado, como ya lo andaba haciendo Salomón, puedes venir a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreos 4:16 me dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. En oración constante, mediante la fe en Jesucristo, te puedes acercar al trono de la gracia. Un corazón conforme a la vida de arrepentimiento. Pide que tu corazón sea como el de Jesús, limpio y puro.